Emiliano con Martín Gurvitch en esta joya del arte que es el nuevo Museo Gurvitch, estrenado hace poco tiempo. Bueno, en primer lugar te agradecemos mucho porque para nosotros, tanto para Ana Moure Cruzé como para mí, tu padre en alguna manera es un referente de primer nivel mundial ya hace tiempo. Yo quisiera empezar por aquella exposición del 67 en el Teatro Solís, donde Gurvitch realizó una explosión, un torbellino que se abría completamente del dogma torrejarciano. ¿Tú tenías cuántos años? Bueno, primero bienvenido al Museo Gurvitch, Muchas gracias. A la casa de Gurvitch acá en plena peatonal. Y yo tenía 4 años, era un chiquilín, me acuerdo correr mucho en los corredores enormes de la Comisión de Bellas Artes encima del Teatro Solís. Y sí, por lo que he escuchado fue una muestra importantísima en su trayectoria y lo consagró como artista realmente importante en Uruguay. Y recuerdo que, bueno, que trabajó mucho durante varios años preparando esa muestra. Me imagino. Después del regreso del viaje de Israel. El primer viaje. El segundo viaje de él, el primero mío, en el 65, él ya cambió mucho su lenguaje plástico y el 65, 66, sobre todo 67, se dedicó completamente a preparar esa muestra. E hizo cientos de obras, una serie de témperas preciosas, óleos importantísimos, realmente fue el apogeo de su carrera artística, preparar esa muestra. Y creo que eran 300 obras que se exhibieron y tuvo un éxito impresionante. ¿Cuántos cuadros pintaba por día tu padre? No sé, contame vos que lo viste pintar uno. No, yo no vi pintar uno, pero yo digo en la vida cotidiana. Yo no sé, yo era muy chico, no lo estaba controlando. A ver cuánto pero debía pintar mucho. Pero sé que tenía, bueno, en la casa del cerro donde vivíamos tenía 2 talleres, uno de cerámicas y uno de pintura. Y él era como que estaba trabajando en muchas cosas al mismo tiempo, o sea que de repente cuando se bloqueaba con la obra de pintura bajaba al taller, que tenía una escalera directa al taller. Y que se entraba, yo estuve, sí. Él entraba como un gato en uno de esos. Sí, tenía una escalera que va al taller de cerámicas y ahí se ponía a hacer cerámica. Era un poco era como su terapia, digamos. Qué interesante. Hacer trabajo manual, era más fácil. Y cuando se sentía mejor, dejaba de su cerámica y volvía. Y mismo en el taller de pintura tenía un óleo, una témpera. Como que estaba ahora entiendo, eran varias puntas. Varias puntas. Y por eso él tenía que producir de tal hora a tal hora. Y en el arte a veces no sale, es decir, te bloqueas porque la creatividad no manda constantemente. Entonces, él lo que tenía es que cuando algo se le bloqueaba una obra en particular, cambiaba de chip y salía otra obra. Pero él tenía que trabajar de 8 o 9 de la mañana hasta la tardecita, o sea que era un horario de... Ahora, si hacemos los ítems de la trayectoria, que más o menos yo los tengo en la cabeza, en el 43 él conoció a Horacio Torres tocando el violín. Y ella pintó un tiempito con Cuneo. Sí. Después, cuando se conectó con don Joaquín Torres García, hay una foto de él que está con pantalón corto. Esa foto no sé si era, yo no la vi con pantalón corto, pero era jovencito, tenía 17 años. Bueno, y vivió el último año de la vida de Torres, allá en el caserón hermoso, que fue el año 49. Torres se mudó de Abayubá allí y vivió un año solo. Y tu padre me contaba, nosotros estábamos con un modelo, y Torres, que ya estaba moribundo, pero que se volvió una montaña blanca cuando lo vino al final, ¿no? Dice, le mostrábamos y él me decía, pues esta sombra acá no va, ¿no? Dice, y yo bajaba, estaba mirando el modelo y tenía razón el viejo que no lo estaba mirando al modelo. Quiere decir que él adquirió una solidez de formación de dibujo y pintura que cuando mi padre en el 50 entró al taller Torres García, trabajó con Alcuí y con Gurvitch. Pero tu padre tendría 21 o 22 años. Sí, mi padre cuando entró en el taller tenía 17 y durante varios años en vida de Torres, y bueno, tal vez 1 año, 2 años más, se dedicó a aprender.
y fue un periodo de alumno muy, muy importante, donde absorbió las enseñanzas, la disciplina, los temas, todo lo que les enseñaba. Y tiene toda esa serie, por ejemplo, las naturalezas muertas, los retratos. Fue como quemando etapas rápidamente. Sí, hizo muchos retratos, muchísimas naturalezas muertas, muchos paisajes y obviamente constructivos, que era el lenguaje que Torres les compartió, el lenguaje que le había creado. Y donde ya se nota acá atrás nuestro, yo veía figuritas que después iban a ser proyectadas en la explosión torrencial del escape. Yo no digo que sea un escape, es una conexión. Una evolución. Una evolución. Pero charlábamos antes del reportaje que le debe haber costado mucho romper, porque ya estaba esclerosado un poco tal torre así. Sí, es un tema muy grande el tema del universalismo constructivo de la Escuela Torres García, porque en Occidente, desgraciadamente, se valora mucho el individualismo, se valora mucho el que creó un lenguaje propio, muy original, y las escuelas y los movimientos, salvo, si remontamos a los impresionistas, todo eso, en la segunda mitad del siglo eran más el individualismo. Y entonces, claro, cada uno de los artistas de taller tenían que elegir o entre quedarse en ese lenguaje torresgarciano, en esa escuela, en esa tradición, que podían haberlo hecho bien también. Me imagino que si Gurvitch hubiera quedado en el lenguaje torresgarciano, en el realismo constructivo, lo hubiera hecho muy bien con su propia impronta, con su propia contribución. O elegir buscar esa originalidad única, esa personalidad individual única, que es lo que el siglo XX y el Occidente empujan a los artistas a tener. En el mundo se valora mucho la individualidad, la creatividad personal, las escuelas, las tradiciones, sobre todo estoy hablando de los últimos 50 años, sí. Mucho menos. Yo, que estoy muy conectado a la India, en la India aún se ve que coexisten las dos, es decir, está el modernismo, el arte contemporáneo, el individualismo, uno que tiene que aportar algo muy original, etc. Y hay escuelas de arte tradicionales que aún existen. Y dentro de esas escuelas de arte tradicional de la India, algunos son muy buenos por eso, tienen mucha disciplina, son talentosos, lo hacen bien, otros lo hacen más mecánicamente, más así, en forma con menos contundencia. O sea que la tradición de escuelas de arte, desgraciadamente en Occidente, en los últimos años no ha tenido mucho éxito, porque es todo mucho el individualismo, la personalidad de una persona. Tú me decías antes de empezar esta charla que hubo gente en el taller que decía que Gurvitch se volvió loco. Puede ser. Loco por la búsqueda de la verdad plástica, digamos. Él tenía que hacer esa etapa, tenía que hacer esa evolución porque era algo que venía de adentro, no podía ignorarla. Claro, y yo recuerdo que la del 67, a mi viejo, que era como hermano con él, pero no por eso le iba a gustar la pintura de él. Mi viejo me dijo, se volvió un gran maestro. Sin embargo, el cacique Augusto Torres, gran pintor también, un día pasó por casa y yo le digo, ¿qué le pareció, cacique, la exposición? Y me dijo, se fue la cosa, ¿no? Se fue la cosa. Y no dijo más nada. Y bueno, él estaba manteniendo justamente la tradición de la escuela, digamos, era su rol. Y Gurvitch se salió de la tradición de la escuela. Pero él nunca jamás ni rechazó, ni sintió que fue de poca importancia esa etapa de su vida. Me parece que eran etapas en las que él tuvo que pasar de alumno, donde aprendió. Cuando él era alumno, fue alumno. Es decir, no pretendía ser ni maestro, ni gran creador, fue alumno. Hizo todas esas muestras hasta el cansancio, hizo los retratos hasta el cansancio. Y ahí se nota cómo aprendió la técnica y la calidad plástica y todo lo que les enseñaba Torres, antes de lanzarse en temas más originales. ¿Y tú estás de acuerdo si afirmamos que, por ejemplo, hoy hablábamos del hombre astral? Ese cuadro maravilloso que yo lo vi en el 67, que ahora me decía que está en Buenos Aires. Él hereda también una perspectiva mística de Torres, ¿no? Sí, yo pienso que mi padre era alguien que estaba buscando la verdad a
través del arte. El absoluto. El absoluto a través del arte, y por eso era una personalidad como que estaba siempre en búsqueda, y una inquietud positiva, creativa, que lo llevaba a buscar diferentes lenguajes, diferentes temáticas, diferentes expresiones de todo lo que él absorbía. Él era una persona que absorbía mucho, o sea que donde estaba él absorbía. Cuando fue a Europa y conoció a todos los grandes maestros europeos, absorbió mucho, obviamente, de todo eso. Cuando estuvo con Torres, absorbió las enseñanzas. Sí, pero vino Chagall. En Europa absorbió los grandes maestros europeos, en Israel absorbió los colores, el país, la energía que había en Israel, todo eso. En Nueva York, a pesar de que no fue el lugar que él hubiera elegido vivir, porque era difícil vivir en Nueva York, absorbió la ciudad de Nueva York, absorbió ese mundo así. Es un astronauta. Ese mundo fuera de la escala humana, así un poco impersonal y difícil, lo absorbió y lo plasmó en su obra, y también absorbió mucho la búsqueda que estaban, toda la experimentación que estaban haciendo muchos artistas latinoamericanos de la época, como Bonevardi, como Fonseca, como muchos otros que él conocía de la comunidad latinoamericana. Incursionó mucho en temas más abstractos, de tridimensionales, de monumentos, de toda una temática que fue por el ambiente en que estaba en Nueva York en ese momento. Ahora vamos al punto de quiebre, un tema delicado. Yo tengo entendido que después que el segundo viaje a Israel, como que tuvo que irse la familia porque ya el clima bélico era complicado, ¿no? ¿Dónde? En el problema del Medio Oriente. Bueno, mi tía se fue a Israel cuando se empezó el kibutz en fines de los años 40. Mi abuela se fue después a vivir donde estaba mi tía y su familia, y mi abuelo se fue cuando yo nací, por esa época, en los 60 y poco. Y mi padre fue en 64 con mi madre y conmigo a visitar a la familia que se habían trasladado a Israel. Fue una visita. Una visita. No nos mudamos, fue una visita de un año. Todos los viajes que hizo a Israel fue siempre un año. Estuvimos un año en Israel, yo era chiquito, iba al jardín de infantes que se llama Beit Iladim, donde los chiquilines duermen ahí, compartíamos una gran parte de la jornada juntos con la maestra y todo eso, y la noche. Y tuve un año ahí, y bueno, mi padre volvió a Uruguay, y ahí creo que ese momento, en 64, 65, en ese viaje a Israel, fue donde él ya no volvió más a ese lenguaje universalista, constructivo de Torre García, a las enseñanzas esas tan específicas que les dio el taller Torre García, y empezó a incursionar en su propio lenguaje plástico. El año 63 fue un año de transición, diría yo. 62 cerró el taller Torre García, el 63 fue un año de transición, y ya en el 64 ya empezó a hacer témperas de tonalidades muy diferentes, de temáticas diferentes, de lenguaje plástico diferente. Yo te contaba hoy, que esto me pedías que lo contara. Papi y vivíamos a tres casas de los de Manolita Piña. Y tu padre venía a ver a Manolita y pasaba por casa. Entonces un día entró y vio un caballete con un cuadro imprimado, con un bastidor. Y yo le vi la compulsión. Le dijo a mi viejo: gordo, ¿vas a pintar hoy? Y mi viejo, terrible zorro, le dijo: no, agarrá los pinceles. Y la pintó no más de 3 horas. Y ya era una naturaleza muerta con unos rosados altos. Debió ser 61, 62. Nosotros tuvimos que venderla, lamentablemente mal vendida, porque hubo problemas cuando faltó mi padre. Y le hizo la jugada, ¿no? Eso es cuando son hermanos. Porque cuando terminó le dice Gurvich: ¿y qué te parece? Y a mí me gusta, dijo mi padre. Mi padre tenía una cabeza pictórica y en todo sentido muy amplia. A mí me gusta. Y dice: bueno, pero para, dice, ¿cuánto te vas a llevar el ónibus fresco? Y Gurvich miró el cuadro y dijo: perdí. Y dijo: sí, tienes razón, te lo dejo un tiempo. Sí, dijo mi padre, déjalo un tiempo. No, mi padre era muy, así, tenía como una ansiedad de tener que estar pintando, creando constantemente. Había un galerista en Tel Aviv que le hizo 3 exposiciones. Una cuando fue en el 54, 55, cuando estuvo en Israel, luego en el 64, 65,
y luego en el último viaje 69-70. En las 3 oportunidades le hicimos una muestra, Galería Katz. Y se tomaban sus cafés ahí en Dizengoff, que era la calle así de los cafés de Tel Aviv, se sentaban a tomar café y él hacía todas sus invitaciones, eran unos tarjetones largos así, de las muestras que él hacía. Entonces traía, cuando iban a los cafés traía un buen lote de tarjetones y se los ponía así muy discretamente, dado vueltas, que estaban blanquitos, se los daba vueltas y se los ponía a Bullrich con una lapicera. Y mientras hablaban de todos los temas habidos y puede haber, mi padre hacía obras. Y después los juntaba y se los llevaba unos paquetes así de dibujos de Bullrich. Y una vez aparecieron acá en Remate, se los dieron, los consiguió todos con Enrique Comenzoro, porque, no sé, todo lo de Israel generalmente viene acá por tema de precio, cotización. Y, o sea que siempre estaba... Ahora vamos a un punto doloroso. Yo te contaba hoy que yo vi llorar a mi padre cuando leyó la noticia que faltó tu padre. Vos eras muy chico. ¿Cómo quedaron ustedes con tu madre ahí en Nueva York? ¿Cómo se fue construyendo esta maravilla que tenemos ahora, Bullrich acá, pero debe haber en todo el mundo? Sí, fue muy inesperado su partida, nadie se imaginaba, tenía solo 47 años, tenía problemas de salud. Y no se cuidaba mucho. En aquella época las tecnologías y los avances no eran tan grandes para poder combatir temas de corazón, tan fácil como hoy. Tenemos unas pastillas y yo que tengo colesterol y eso, tenemos una pastillita y te alivian el colesterol, otra para que la sangre quede más líquida, otra y no tenés que ni llegar a operación. En aquella época era más difícil, no había tantas medicinas y tecnología. Y bueno, como buen artista era una persona muy intensa en cuanto a la parte sensorial, le gustaba comer, le gustaba tomar, fumaba, y todo eso nos ayudaba para el corazón, para su salud. Pero bueno, que igual fue muy repentino porque nadie se imaginaba que iba a... ¿Y cómo fue ese periodo? Porque yo recuerdo que acá en la Galería Río de la Plata hubo una exposición por allá por el 88, 89, con un modesto catálogo, hasta que pegó el salto la mega exposición del Parque Rodó en el 97. Sí, bueno, ¿Eso te lo tuviste? ¿Te quedó en la mochila? Bueno, cuando falleció mi padre fue bastante trágico para nosotros, porque yo era muy chico, para mí fue muy difícil. Y mi madre también, estar en una ciudad como Nueva York, sin el marido, con un niño chico, y justo había venido toda la obra de Uruguay para una gran muestra del Museo Judío. Eso fue como otro tema así difícil, porque había que o trabajar con el galerista que tenía la obra, que estaba manejando la obra de Bullrich, que no era una persona muy fácil, y mi madre con mucho carácter, no se ponían de acuerdo, o volver a Uruguay, bueno, yo elegí volver a Uruguay, y claro, es como que se le cerraron muchas puertas en Estados Unidos, que en aquel momento si hubiera habido una muestra del Museo Judío, se hubiera seguido pintando, con la difusión que le daba ese galerista, hubiera podido llegar a otros mundos, a otros mercados. Pero el destino es el destino, y él creó todo lo que tenía que crear en su vida, y que fue mucho para que... Yo me acuerdo, en el pequeño catálogo de la Galería Río de la Plata, me fijé en una frase que puso tu madre, que dijo: él me decía, la obra ya está hecha. Había como una intuición ahí, ¿no? Sí, él hablaba a veces de que, como premonición, que iba a morir joven, y mi madre no quería escuchar de nada. Por supuesto le decía, no me hables de eso, cambia de tema, no seas macabro, no seas morboso, no seas... Él lo decía en serio, era algo que le venía adentro, y sentía como que iba a morir joven, y había como ese afán de dejar su huella, de dejar su obra, de hacer todo lo que tenía que hacer, y por suerte nos dejó una obra muy rica, a pesar de morir joven. Bueno, y en este momento hablaste de la India, no sabemos mucho, yo no sé por lo menos de cómo está haciendo, sabemos la cotización que tiene, que ya la tenía desde el Parque Rodó. ¿Por dónde se mueve la obra de Bullrich? ¿Cómo repercute? Bueno, Bullrich ya está, obviamente, tiene muchos coleccionistas a nivel internacional,
La mayoría están en Argentina, Uruguay, Latinoamérica, Estados Unidos, pero hay también en Europa. Es un artista que está por todos lados. Desgraciadamente no ha sido fácil el interesar a grandes museos en hacer grandes muestras por muchas razones. Una razón es que el Uruguay no es un país con gran peso geopolítico para entusiasmar a países del primer mundo en hacer muestras o apoyarlas desde el punto de vista económico y todo eso, apuntalarlas, digamos. Y yo intenté muchos años de ir a muchos lugares y presentar y proponer. Entonces, igual tenemos la idea de intentar hacer una muestra importante de Gurvich a nivel internacional en Europa y Estados Unidos, pero también he llegado a la conclusión de que no tenemos que tener esa desesperación de ser reconocidos en Europa y Estados Unidos para ser buenos, o tener una cotización más alta de la que tenemos, porque obviamente el mercado de Europa y Estados Unidos es mucho más grande y eso eleva la cotización. Yo pienso que el arte no va por ahí, no va por la cotización ni porque estés en Europa y Estados Unidos. El arte vale por sí mismo. Pero además está lo que llamamos la providencia, ¿no? Sí. La arquitectura universal. Tu padre siempre, yo lo veía como místico porque veía que era un hombre que como que tenía fe en el universo. Y si no podemos llevar a Gurvich al primer mundo, que el primer mundo venga a ver a Gurvich acá en la Ciudad Vieja. Por eso tenemos el museo y queremos que si no podemos llevar a grandes muestras de Gurvich a Europa y Estados Unidos o al resto de Latinoamérica, es más difícil todavía por otras razones, que vengan a verlo acá. Vienen muchos turistas y con el tiempo se va a hacer cada vez más famoso el hecho de visitar el Museo Gurvich, más popular, digamos, el hecho de venir a visitar el Museo Gurvich cuando se visita la ciudad. Quiere decir que la difusión y el rehacer aquella falta tan prematura se ha vuelto una parte de tu vocación total, ¿no? Mía, bueno, yo he tomado la responsabilidad de mantener y promover la obra de Gurvich, no solo por tema familiar o personal. Si no hubiera sido el artista que era, no hubiera dedicado tanta energía en promoverlo y manejarlo. Pero estoy convencido de la calidad y por eso hemos luchado durante años en lograr tener un museo como este en Montevideo. Eso lo puedo decir públicamente, no es nada fácil. Es muy difícil en Uruguay poder establecer algo de este nivel de calidad. Pero creo que Gurvich lo merece, el país lo merece y pienso que las circunstancias económicas y otras del país espero que permitan. Y esperemos que además algún gobierno de este país en el futuro o ahora mismo tome a Gurvich como un emblema de nuestra gran cultura, ¿no? Pienso que poco a poco, sí, el gobierno nos está apoyando, pienso que poco a poco se va llegando a lo que se debe llegar, que es que se preserven los grandes valores de la cultura en Uruguay para que todas las futuras generaciones puedan aprovecharlo antes que se dispersen las colecciones, porque llegar a este punto de tener una colección interesante, representativa de todas las épocas de Gurvich en un edificio para que el público lo pueda ver, no es fácil y no es común. Realmente cuando fallecen los artistas y con el tiempo las colecciones se dispersan y ya no se pueden armar conjuntos coherentes, interesantes para hacer museos de un solo artista. Entonces un museo de un solo artista con un recorrido interesante y muy representativo y muy equilibrado es único en Uruguay, es único en el mundo, no es fácil. Bueno, yo te felicito, te agradezco mucho en el nombre de Álvaro y yo del Montevideano. Los invitamos además porque mañana tengo el honor de que hay una obra de 4 alumnos de Gurvich dentro del taller, entre ellos está mi padre, como que van dando cabida también a lo que fueron los múltiples contactos, ¿no? Sí, el museo quiere hacer tenemos un centro, una sala de exposiciones temporarias y queremos hacer muestras relevantes, interesantes, históricas, 3 o 4 por año. Empezamos la temporada de este año con una muestra que se llama Bajo la Corteza, muy interesante, de madera, de los artistas que trabajaron juntos ya en su época, que son Giovanetti, Deliotti, Lorieto y Otero. 4 artistas de la misma época. Sí, yo me emocioné mucho porque acabo de ver la mesa de mi padre. Quedó muy bien, en el medio de la sala. Sí, siempre todas estas cosas me dan la sensación
este silencio y esta armonía que hay acá, de que la vida está muy bien hecha. Muy bien. ¿Sos optimista? Esperanzado. Gracias, Martín. Gracias.